Buenas noches para todos. En la noche de hoy hablaremos del enfoque experiencial. Para eso, nuestro compañero Hermes nos hablará de su terminología. Sin embargo, antes de que él nos hable, debemos dejar en claro que todos los días experimentamos y que estamos expuestos a siempre hablar de lo que sentimos, más no de lo que vivimos. Nuestro cuerpo no es solo una colección de órganos y huesos, sino también un amplio esquema de experiencias, que experiencialmente lo conocemos a través de la forma de conocer el mundo. Enfoque experiencial. Es aquel que contribuye en el ser el incremento puntual de la conciencia, una forma en lo que se piensa y la otra la que se experimenta. Por consiguiente, el yo y su alrededor ayuda a modificar los aspectos que el comportamiento de la persona con el mundo, es decir, enfoque experiencial define como el conocimiento en proceso en que el ser humano es activo construyendo y analizando su experiencia, asimila la realidad, conceptualiza interactuando con otros, experimenta para validar o no las ideas, se acomoda para adaptarse dinámicamente a la realidad. Gracias, compañero Hermes. Bueno, hay que tener en claro que en el enfoque experiencial se abordan a través de diferentes campos del conocimiento. Nosotros hablaremos desde el campo de la psicología y del aprendizaje. Para eso, Rosita va a hablarnos acerca del enfoque experiencial a través de la psicología. Muy buenas noches, chicos, les habla Rosa Contreras. El día de hoy les hablaré sobre el campo de la psicología. Bueno, también es llamado como terapia focalizada en las emociones. Este es un proceso emocional de las situaciones, observando estas emociones como una reacción adaptativa que permite la supervivencia. También podríamos hablar que es una terapia con enfoques vivenciales que busca cambios que dependan de la exposición a situaciones que generan emociones y asimismo transformaciones en los esquemas más utilizados. En este campo de la psicología también podemos evidenciar el comportamiento individual y grupal. Chicos, también es importante resaltar que el ser humano debe pasar por diferentes situaciones, ya sean positivas o negativas, para poder experimentar estas emociones. Y al experimentar estas emociones nos está dando a entender que somos seres humanos que sentimos estas emociones y obviamente la vamos a compartir en sociedad. Gracias, Rosita. Bueno, para tener más claro, las emociones a través de la psicología producen una serie de esquemas. Para eso nuestra compañera Catherine nos hablará de ello. Entre las características de los esquemas emocionales encontramos que primero se consideran la fuente primaria de experiencia, segundo, que no son accesibles a la conciencia. También encontramos que se basan en respuestas emocionales intrínsecas. Estas pues se acoplan con el aprendizaje de las organizaciones internas, como lo es el caso de la cognición. Tenemos también que son redes internas idiosincráticas e implícitas de la experiencia. Sirven como base de la autoorganización. Y por último, tenemos que los esquemas emocionales se organizan a través de 4 componentes. El primero es la perceptual situacional. Esta pues representa los entornos en los que la persona se mueve y la conciencia que se tiene de las situaciones y eventos presentes y pasados de la vida. La segunda es la corporal expresiva. Es la parte del esquema emocional la cual procesa a través de las sensaciones corporales. Tiene que ver con las reacciones inmediatas las cuales se manifiestan en el cuerpo a raíz de una situación, así como en las formas en las que el cuerpo expresa esta emoción, como es el caso pues de las risas, del llanto, de la felicidad o de los gestos que tenemos. En tercer lugar, tenemos el simbólico conceptual. Este elemento se refiere a las presentaciones mentales que se hacen acerca de las emociones, transformándolas en afirmaciones verbales y en metáforas de la experiencia. Y la cuarta y la última
sería la motivacional comportamental. Esta pues se manifiesta en forma de necesidades, deseos, intenciones y tendencias a la acción de la persona. Gracias, Katherine. Entonces recordemos, en los esquemas emocionales que el ser humano desarrolla se encuentra primero el perceptual situacional, segundo el corporal expresivo, tercero el simbólico conceptual y el cuarto el motivacional comportamental. De estos esquemas emocionales, el ser humano... Por eso, nuestra compañera Laura nos aclarará qué tipos de emociones maneja el ser humano. Sin embargo, aclaremos que entre ellos encontramos tres. El primero son las emociones primarias, el segundo son las emociones secundarias y el tercero son las emociones instrumentales. Tipo de emociones. Emociones primarias. Son emociones que se conocen directamente con nuestras necesidades, las más arriesgadas en nosotros y se pueden dividir en dos. Está la adictiva y la desadaptiva. Adaptiva. Responde a una situación actual y nos empuja a actuar en la consecuencia para cubrir la necesidad desde abajo. Una vez hemos afrontado la situación o esta se desaparece, la emoción se desvanece. Desadaptiva. Son emociones que se activan con una situación presente. Responde a algo pasado y se basa desde el aprendizaje previo. Emociones secundarias. Son emociones que tienen que ver con la imagen que tenemos nosotros mismos. Puede ser peligrosa ya que nos conecta con nuestras verdaderas necesidades, aunque puede servir de vía de acceso para llegar a las primarias. Ejemplo, alguien cree que se es de cobarde llorar, tapará la misión de la tristeza con enfado. Emociones instrumentales. Son emociones que se utilizan para conseguir un fin en forma más o menos consciente y se dividen en dos: consciente e inconsciente. Consciente tienen que ver con el rol social que se quiere jugar en un rol determinado y cómo los demás quieren que lo vean. Inconsciente puede superar un problema ya que impide expresar lo que realmente se necesita y los demás pueden llegar a sentirse manipulados. Gracias, Laura. Entonces, como ya tenemos claro que las emociones tienen unos esquemas y estas a su vez se dividen en unos tipos, debemos saber que existen unos principios en los cuales el ser humano emocionalmente se adapta. Es decir, que como el ser humano está en completo cambio constantemente, donde sus emociones suben y bajan continuamente, debemos saber entonces cuáles son. Bueno, entonces dentro de los principios tenemos primero la toma de conciencia, que es la que se refiere a saber lo que se siente y nos permite reconectarnos con la necesidad de la emoción y la cual nos permite conocer cómo motivarnos a alcanzarlas. Segundo, la expresión. Esto da salida a la emoción, supera la fuertemente experiencia y expresa emociones o coartadas que nos permiten ayudar y entender qué preocupaciones centrales nos promueven objetivos. El tercero, la regulación. Se refiere a que debemos identificar y nombrar las emociones. Esto nos permite mantener un equilibrio de tolerancia, estableciendo distancia entre el trabajo, las emociones positivas, la vulnerabilidad de las emociones negativas, el autoalivio
la respiración y la distracción. Cuarto, tenemos la reflexión. Ayuda a experimentar activamente situaciones que evocan emoción, dando resultado al autoconocimiento experimental. Y por último, tenemos la transformación del ser. Esto sugiere un estado desadaptivo, como lo veíamos anteriormente, y nos transforma a activar otro estado emocional que es adaptivo, donde vemos la tristeza, la alegría, el miedo, y nos permite cambiar por otra más adecuada. Fases del tratamiento. Fase número 1. Vinculación emocional y toma de conciencia. Se comienza a establecer el foco del tratamiento en esta primera fase. Prestar atención, empatizar y validar los sentimientos del cliente. Proporcionar una razón para trabajar con la emoción. Proveer la toma de conciencia de la experiencia interna. Establecer un foco colaborativo. Fase número 2. Evocación y exploración. Durante esta fase, el terapeuta ayuda al cliente a experimentar y explorar lo que sienten en el núcleo de sí mismo, establecer moderación para la experiencia emocional, evocar y activar sentimientos problemáticos, anular interrupciones de la emoción, ayudar al acceso a las emociones primarias o esquemas desadaptivos. Fase número 3. Transformación y generación de alternativas. El terapeuta reconoce y valida a los clientes, los ayuda a usar su sentido recientemente hallado de autovalidación como base para la acción en el mundo. Ayudar a generar nuevas respuestas emocionales para transformar los esquemas desadaptivos. Promover la reflexión para dar sentido a la experiencia. Bueno, chicos, también nos genera un poco de duda ese tema del aprendizaje, cómo podemos obtener esos conocimientos. Y resulta que David Cole desarrolló un modelo que contiene 4 cuadrantes que explican a profundidad los estilos de aprendizaje. Y es evidente que es una continuidad de recepción, donde está la experiencia concreta, que es el sentir. Por otro lado está la conceptualización abstracta, que es el pensamiento, cómo pensamos las cosas y cómo hacemos las cosas. Está también la parte de la observación reflexiva, observar y pensar, sentir y pensar de una forma crítica. Y la cuarta sería la experimentación activa, que es el hacer y sentir, pensar y hacer. O sea, las acciones que el ser humano realizamos para poder obtener un profundo desarrollo en diferentes situaciones. El observar también nos colabora, nos aporta para nuestro aprendizaje. Estas son los 4 estilos o modelos que podemos evidenciar un aprendizaje o podemos guiarnos. Está, como les mencionaba, la experiencia concreta, el sentir, la conceptualización abstracta, que es el pensado, la observación reflexiva, observando, y la experimentación activa, que es el sentir y el hacer, el pensar y el hacer.